Buenas noches. Desde la Biblioteca del Posgrado de Economía de la UNAM, estamos grabando junto con TV UNAM y el programa de Rolando Cordera, Observatorio Cotidiano, este programa de México Social, a fin de conocer la propuesta que hace CEPAL a fin de enfrentar las consecuencias, las ineficiencias de la desigualdad. Es urgente podamos poner todo el esfuerzo de nuestra nación a fin de enfrentar las consecuencias duras, graves que tienen en todos los mexicanos. La desigualdad nos afecta a todos. Empezamos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sitúa a la igualdad en el centro del desarrollo global. Primero, porque la igualdad provee a las políticas de un enfoque de derechos humanos. Segundo, porque la igualdad es una condición positiva para avanzar en innovación y aprendizaje sobre la productividad, la sostenibilidad económica y ambiental, la difusión de la sociedad del conocimiento y el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía plena. En este contexto, la CEPAL reafirma su compromiso con la igualdad mediante la propuesta de orientaciones estratégicas para aumentar la eficiencia dinámica de las economías latinoamericanas y caribeñas sobre la base de un nuevo paradigma de desarrollo que tenga como componentes centrales el desarrollo de capacidades y la construcción de estados de bienestar, donde la revolución tecnológica se ponga al servicio de un sendero de crecimiento con bajos niveles de carbono. Este año, la desigualdad registra su nivel más alto en las regiones más desarrolladas, mientras que el índice de Gini sigue aumentando en casi todas las regiones del mundo. Datos del documento La ineficiencia de la desigualdad de la CEPAL evidencian que en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ese índice alcanzó su mayor valor desde la década de 1980. En Latinoamérica, el índice de Gini tuvo un valor promedio de 0.4775 unidades, con lo que la región alcanzó su mínimo histórico en términos de concentración del ingreso en la última década, aunque mantiene los mayores niveles de desigualdad del mundo. Muy buenas noches. Estamos en México Social, pero desde la Biblioteca del Posgrado de Economía de la UNAM, haciendo un programa especial junto con TV UNAM, con Rolando Cordera, quien lleva el programa Observatorio Ciudadano y que tenemos reunido nuestros equipos para poder platicar con Alicia Bárcena. Alicia, bienvenida nuevamente aquí a la UNAM, a México Social, a fin de poder hacer esta presentación de un documento que tiene, como todos los documentos de CEPAL de la última década, una enorme singularidad. Se da 10 años de la enorme crisis, Lehman Brothers, octubre de 2008, y es un documento que nuevamente sostiene lo que ha sido, yo diría, la constante en estos 10 años. Es la igualdad lo que hay que construir. Y antes de empezar, y posteriormente que Rolando Cordera haga las preguntas, nos gustaría a ambos el poder tener un balance desde la CEPAL de estos 10 años. 10 años que han sido años de constancia, percepción de la enorme crisis financiera, de esperanza que hubiese mayor regulación, mayor control del capital financiero, pero también de paradojas. La estridencia de recuperar la igualdad como bandera, pero la constante de que la concentración de riqueza e ingreso no cede. Alicia, muchas gracias por estar aquí, en este caso con TV UNAM y Canal 11. Claro que sí, muchísimas gracias. Y yo creo que es muy pertinente tu pregunta porque llevamos una década de análisis, por lo menos en la CEPAL, de tratar de abordar este gran tema de la desigualdad, no solo de la pobreza, sino de la desigualdad. Creo que en esta década nosotros podemos ver aspectos interesantes. Primero que nada, después de la crisis, el crecimiento económico, por supuesto, disminuyó fuertemente, una desaceleración muy importante y prácticamente entre 2000 y 2009 estábamos creciendo alrededor del 3,8% promedio, con mucho dinamismo de Sudamérica, menos dinamismo de Centroamérica y México, en realidad como resultado del boom de los commodities, ¿no? Pero a partir del 2012 y después 2017 hay una desaceleración del crecimiento a 2,3% y desde ahí no hemos podido repuntar como región. Yo creo que inclusive hemos tenido mucho más problemas en Sudamérica que en México y Centroamérica. Hay países que, digamos, que tuvieron realmente una muy fuerte contracción del crecimiento, como es el caso de Brasil, por supuesto Venezuela. Argentina hubo un cambio político muy fuerte en esta década.
de una serie de políticas, yo no sé cómo calificarlas, pero políticas más orientadas a lo social, y hoy tenemos otro tipo de políticas económicas, y por lo tanto, pero es un país que no ha podido repuntar. Incluso este año nuestra proyección para Argentina es negativa, de menos 0,3%. O sea, los grandes países de América del Sur no han podido lograr un crecimiento dinámico en esta década. La excepción este año va a ser Chile, ¿no? Que es un país que ha podido mantener un crecimiento de 3,9, muy relacionado con el precio del cobre también y con mayor inversión. Déjame decirte cuál es la tendencia que nosotros observamos entre cuáles países crecen más o crecen menos, de acuerdo a una variable que hemos medido por varias décadas y en esta última muy especialmente, que es la inversión pública. Los países que mantuvieron inversión pública, como Colombia, como Bolivia, básicamente República Dominicana, y Panamá, por supuesto, son países que han logrado mantener tasas más altas de crecimiento durante la década. Yo te diría, obviamente, muchas de estas inversiones, como el caso peruano, vienen de antes porque son inversiones en el sector de minería, o sea, pero hay países como Colombia, como Perú, como Bolivia, que han logrado disminuir sus tasas de pobreza en forma muy importante. Yo creo que eso sí hay que reconocerle a nuestra región, que en la última década logró disminuir sus tasas de pobreza en forma muy importante. Ahora, entre 2000 y 2008, yo diría que la mayoría de los países no apuntalaron la inversión. La inversión siempre fue la variable de ajuste ante menor crecimiento. Sí, que era un poco la preocupación y la discusión, ¿no? Así es. La cuestión era, bueno, está muy bien el boom, hay que aprovecharlo, pero ¿cómo lo vamos a sembrar? Exacto. Y no se lo que aprovechó. estás diciendo es que no se sembró por lo menos lo necesario. Yo creo que no. Yo creo que efectivamente, te digo, hubo países que sí, Colombia sí, Panamá también, República Dominicana también, pero países como México, no. Incluso en Centroamérica hubo mucho más apetito por inversión que en México, por ejemplo. Entonces, inversión para mí es una variable que hay que medir durante toda la década y ver cómo tiene un comportamiento diferenciado entre los países. El otro es la pobreza, que como te decía, yo creo que hubo una tendencia a disminuir la pobreza, sobre todo en Sudamérica. De tal manera, bueno, esto comenzó desde 2002, la verdad, con políticas muy dinámicas en favor de la igualdad. Yo creo que ahí fue donde Lula, empezó con Fernando Enrique Cardoso, pero luego Lula, Dilma, etcétera, tuvieron una estrategia pro sacar a la gente de la pobreza, y Argentina y Chile y todo Sudamérica, fíjate que cayó entre el 2002 y el 2014, bueno, entre 2002 y 2008, para usar la década, de 45% a 30%, o sea, 15 puntos porcentuales en Sudamérica, ¿no? En Centroamérica no fue tanto, fue 47 a 43. Y en ese sentido, reconociendo que sí hubo una economía regional que fue afectada de una manera diferenciada, pero también hay una paradoja. También la década, dinos tú, expresa la concentración, o digamos la desigualdad no se dio. Este proceso de bajo crecimiento o crecimiento menor a la década anterior fue acompañado de una mayor concentración de riqueza y de ingreso. Cuando había este surgimiento, y CEPAL sin duda emblemáticamente en la región, plantea que hay que enfrentar la desigualdad. ¿Cómo explicas este proceso de esta década? O sea, ¿cuál sería el balance, digamos, en estos países, a 10 años, esto que yo sostengo? ¿Hubo mayor concentración de riqueza e ingreso en esta década? Mira, yo creo que hubo tres cosas que yo realmente destacaría como variables a medir en la década. Inversión es una. La segunda es la política fiscal, porque la política fiscal es el gran instrumento redistributivo, en realidad. O sea, el aumento de los impuestos sobre la renta, etcétera. Y en la región hubo 14 países que hicieron reformas fiscales, todas ellas progresivas, debo decir. Entonces hubo más ingreso fiscal, ¿no? Hubo más ingresos, muy bien. Y hubo también más gasto social, pero orientado a programas de pobreza, no de redistribución de ingresos.
Ese es tu punto. Así es. Es decir, ¿hubo mejoría en la pobreza? Claro que sí, pero no en la desigualdad a rangos suficientes. Hubo países que abordaron la desigualdad en forma muy importante. Yo te diría, por ejemplo, Brasil, sin duda, llegó a bajar de 0,58 de coeficiente de Gini a 0,49, ¿no? Si tú quieres, pero son excepciones. En realidad la desigualdad claro, ahí no fue cayó. importante la política salarial de Así Lula, es, ¿no? exactamente. Que La es el política otro elemento, salarial- no solamente la política fiscal, sino el tema de los salarios. De ¿no? los salarios, y otra cosa que yo creo que hizo Lula muy importante, que es el consumo masivo. A mí él planteó frentes de expansión, planteó 4 frentes de expansión. Uno de ellos fue el consumo masivo, otro fue el ingreso, o sea, como grandes temas a abordar. Ahora, la década, yo te diría, aparte de que la desigualdad no se dio, la pobreza sí, crecimiento se aplanó. Vamos a decir que nuestro crecimiento en la región se aplana. Y eso es lo que nos habla de un sesgo recesivo. El comercio también disminuyó. Apenas repunta el comercio el año pasado, pero no volvió a tomar los mismos niveles anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros esta década? Primero, que el modelo exportador está desgastado. Es decir, no es posible que todos los países quieran exportar y ¿quién va a comprar? Es decir, hay un desgaste del modelo exportador a nivel mundial. El papel de China en la fragmentación del comercio, en donde China toma una decisión estructural de sustituir importaciones, y eso le pega muy duro a Sudamérica sobre todo, pero Sudamérica sigue basando su desarrollo, su crecimiento, etcétera, en las materias primas. Eso también sigue siendo yo diría, en la década lo que no hemos alguno de tus logrado. colegas llamó la pesadilla de Prebisch, ¿no? La pesadilla de Prebisch, Sí. y que no hemos logrado avanzar en la diversificación productiva. El único país que avanzó fuertemente en diversificación productiva fue México, curiosamente, con el Tratado de Libre Comercio a partir de 2 grandes industrias, la automotriz y la aeroespacial, que logran volver a reequilibrar yo diría, la factura exportadora, bajando más el componente petrolero, o sea, disminuyendo su participación. Pero entonces, la década, ¿qué te deja? Te deja que no hemos hecho lo suficiente para disminuir la desigualdad, para cerrar las brechas estructurales productivas, no hemos diversificado nuestra estructura productiva lo suficiente, hemos hecho programas sociales, sí, hemos hecho reformas tributarias, pero que nuevamente llegamos a un cierto estancamiento. El comercio no es lo dinámico que quisiéramos. Y otro factor que vemos en esta década es el aumento de la deuda. El endeudamiento es importante, es decir, las bajas tasas de interés que disfrutó la región en realidad en los últimos 3, 4 años, porque eran bajas tasas de interés, y el quantitative easing, o sea, la flexibilidad monetaria de Estados Unidos, hizo posible que llegaran grandes capitales a nuestra región, pero otra vez no los hemos sabido aprovechar. Sí creció la inversión extranjera directa, sí llegaron capitales a nuestra región, pero no hemos sabido aumentar el stock, por ejemplo, realmente, sino que más bien son compras, son adquisiciones, son ese tipo de cosas. Y la otra parte que yo creo que la región está dividida en su apetito por una transición energética. Creo que Sudamérica está mucho más comprometida en una transición hacia energía renovable que Centroamérica y México y la zona andina. Es decir, ya no podemos hablar de la región como un todo, porque hay tanta heterogeneidad entre los países que es muy difícil. Pero en balance te diría, el crecimiento estancado, la desigualdad estancada, la pobreza no, aumentó. Los programas Disminuyó sociales, la pobreza. disminuyó la pobreza, aumentó el gasto social en materia de programas como todos los programas que se han Oportunidades hecho, Prospera, Bolsa de Familia Familia, en fin. Prospera, todos esos programas fueron inclusive extendidos a países más pobres como Bolivia, Perú, etcétera. Entonces, esas cosas ayudaron a sacar a la gente de la pobreza extrema, con excepción de México. México es el país donde la pobreza aumenta. Así es. Deja hacer un corte y regresamos para, en este contexto, nos presentes realmente la enorme pertinencia de un documento llamado La ineficiencia, la desigualdad, y podamos entrar no solo en el diagnóstico y los costos que ha significado para la región, para el país, la desigualdad y las propuestas. Vamos a un corte y regresamos aquí con TV UNAM, con Canal 11, aquí en la Biblioteca del Posgrado de Economía.
Patricia, me uno a la recepción que hizo María Luis Fuentes. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Me da mucho gusto y me da mucho gusto que este esfuerzo conjunto, Canal 11, TV UNAM, se inicie, en nuestro caso, contigo y con la CEPAL. Es una buena manera, diría yo, de participar en la celebración de los 70 años de que la CEPAL se fundara. Aquí mismo, con 2 canales universitarios en un escenario universitario por excelencia. En 2010, tú y la CEPAL, frente a la secuela de la gran recesión, dijeron, es la hora de la igualdad. Y recuerdo que tú dijiste también, claro que es una época de cambios, pero sobre todo, eso fue tu énfasis de aquel momento, asumamos que estamos entrando a vivir un cambio de época. Yo no sé si podríamos decir a esa distancia que en efecto estamos ya en un cambio de época, o bien tendríamos que admitir que si empezó el cambio de la época, lo que nos ofrece este cambio no es para bien. Más bien parece un trayecto duro, tortuoso. El alemán estudioso Wolfgang Streeck ha dicho, pues es algo así como la repetición del fin del Imperio Romano y la entrada a la Edad Media, Edad Oscura, llegan a hablar algunos, una transición dolorosa. Visto desde nuestra región, del extremo occidente, ¿tú dirías que sí, que en efecto el cambio de época está perfilándose en esa ominosa dirección? Bueno, mira, muy interesante la verdad, y déjame decirte que estoy muy agradecida con Canal 11 y con TV UNAM de ser la pionera y la que inaugure esta acción conjunta. En verdad, ambas instituciones son mi casa. Yo estudié en la UNAM, algunos cursos en el Politécnico, así es de que siempre para mí estas 2 instituciones son las grandes fundadoras, yo diría, de la sociedad mexicana. Déjame decirte que yo creo, como Gramsci decía, que no hemos terminado una época, no hemos empezado otra nueva, estamos en la transición. Pero yo creo que sí se avecina, o ya la estamos viendo, las características de este cambio de época. Y yo te pondría ejemplos. El cambio climático es una de ellas, que está llegando mucho más aceleradamente de lo que se pensaba. Y desperdigado, digamos, ¿no? Está afectando a todos. A todos, y mira, se puede observar en el Ártico, el deshielo. Estamos viendo un desgaste ambiental del planeta muy rápido. Y yo creo que eso nos debería centrar claramente en que el modelo de desarrollo vigente no es sostenible desde ningún punto de vista. La segunda, yo diría, este gran sesgo recesivo que ha habido de crecimiento y de comercio, que nos muestra que ese capitalismo al que le apostamos, un poco salvaje, esa hiperglobalización donde predominan todavía las grandes transnacionales, tampoco es un modelo para el futuro, para la sociedad. La desigualdad global, yo te diría, hemos hablado de la desigualdad de América Latina, pero la verdad es que a nivel global hay también muestras claras de una... El famoso 0.01% de Piketty y compañía. Exactamente, donde además estamos abordando no solo la desigualdad de ingreso, que es lo que CEPAL mide en la región, sino desigualdad de la riqueza, que yo creo que es todavía más absurdo lo que observamos en desigualdad Aquí, de riqueza. por cierto, en México ya CEPAL México ha hecho avances muy importantes en esta investigación que dejamos por muchas décadas, yo diría, de cultivar, ¿no? Así, el próximo panorama social de CEPAL va a abordar el tema de la riqueza en 3 países, en México, en Chile, y me parece que vamos a hacer Ecuador. En donde son 3 países diferentes, pero por ejemplo en México es absurdo lo que está pasando. O sea, el 80% de la riqueza la tiene el 20% de la población, de la riqueza en activos, en patrimonio, en bolsa, etcétera. Bueno, entonces desigualdad. Pero el otro gran cambio que yo creo que no hemos alcanzado a dimensionar es la tecnología. Es decir, esta convergencia entre la genética, la neurología, lo digital que nos ha
nos está arrasando. Y no sé si estamos conscientes del enorme desafío que tiene la humanidad hoy frente al enorme cambio tecnológico, concentrado además en muy pocas manos. Y el tercero, yo diría, es el cambio demográfico y la migración. Yo te diría que estamos confrontados a un tema migratorio muy delicado, porque ya no es una migración como ocurría en siglos anteriores, que era una migración económica, social o incluso una migración cultural. de esperanza, de buscar empleo, Exacto, ingresos, una ¿no? migración Hay una de migración desesperanza. Homenaje a los clásicos del siglo de oro, ¿no? Así es. Mudarse por mejorar, decía Patricia Alarcón, ¿no? Exactamente, y ahora no. Ahora es una migración desesperada por violencia, por pobreza, por cambio climático. Entonces, no, y no sabemos, no estamos enfrentando estos graves problemas, yo diría, económicos, sociales, comerciales, en fin. Y déjame introducir un elemento, en un contexto de erosión de las democracias. Eso, ¿no? El descontento, lo que decía Shakespeare, ¿no? El invierno del descontento, que surge justamente en Inglaterra a raíz del enorme descontento social. Hoy estamos viviendo un descontento social en donde la gente, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio con la OCDE, el Centro de Desarrollo, donde vemos que el 53% de la gente no confía en su Estado, en su gobierno. 53%. La gente no quiere pagar impuestos porque dice, ¿para qué? La moral tributaria, cero. Entonces, tú dices, ¿qué nos está pasando? No creemos en el Estado como el instrumento que nos va a provisionar de bienes públicos, o de mayor igualdad o de redistribución. ¿Por qué? Porque el Estado ha estado capturado por los privilegios, por pocos, por los intereses, por la corrupción y la impunidad. Pero así todo, CEPAL dice, en 2010, la hora de la igualdad. Luego dice, 2012, cambio estructural. Cambio estructural para la igualdad. Luego, pactos para la igualdad. Y luego tienen la audacia, permíteme que te lo diga así, claro, Alicia, claro. es una audacia que yo celebro, de proponernos este año la ineficiencia de la desigualdad. Por décadas vivimos en materia de economía y de política económica bajo el paradigma aquel de que había una tensión, algunos decían contradicción entre eficiencia y equidad. Exacto. Y ustedes están diciendo no hay tal. Si queremos ser eficientes, tenemos que ser más igualitarios. Ese es el en una cápsula, en una cápsula de siglo. La igualdad como impulsor del crecimiento y del desarrollo. No hay el ambiente más, no es el ambiente más propicio para convocatorias como esta, Luis. Mira, yo creo que depende, porque en esta década hemos aprendido que el no haber invertido, por ejemplo, en salud, en educación, ha tenido unos costos muy altos. Es decir, son inversiones a más plazo. Yo te pongo un ejemplo, la educación en la que nosotros creemos son 12 años de educación. Ya no estoy hablando de la educación universitaria, no, 12 años. Es decir, ya esta década hubiéramos podido avanzar muchísimo más y nosotros mostramos aquí que el no avanzar en 10 años en 12 años de educación te baja totalmente las capacidades de las personas para ser más productivas. Hay una relación muy clara entre educación, salario y empleo. Este eslabón crítico que me parece central. Ese eslabón es el que abordamos en la hora de la igualdad, de cómo es posible que a menor ingreso, o sea, si tú no tienes un ingreso, no consumes, no estás estimulando la demanda. Entonces, tienes que encontrar los círculos virtuosos y por eso hablamos de la hora de la igualdad. El círculo para nosotros más virtuoso es el cambio estructural que implica el hecho de romper la heterogeneidad productiva, generar cadenas de valor donde los proveedores, donde estimules también la integración y la dimensión nacional de las economías, o sea, a través de compras públicas, a través de eslabones críticos en la cadena de valor. Eso es a lo que la región tiene que apostarle, porque si no nos vamos quedando con esta heterogeneidad donde tienes grandes empresas con trabajadores muy productivos pero muy pocos, o una gran masa de pequeña y mediana empresa, microempresa, donde están los empleados informales que no están en la frontera tecnológica y que no tienen ningún acceso a nada. Entonces, creemos en un crecimiento inclusivo. Y yo creo que sí era también la el hora, Fondo Monetario Internacional, por cierto, bueno, algunos economistas del fondo nos hablan de crecimiento con inclusión.
Así es. O sea, dejando atrás esta tensión o esta trade-off, como le dicen. Como ese trade-off. Sí. Y fíjate algo muy interesante que yo he visto en esta década en mi experiencia en la CEPAL. Países, jefes de Estado, han comenzado a hablar de igualdad, de derecha y de izquierda, no importa. ¿No? Obviamente, los de izquierda, los más progresistas, han puesto en marcha políticas ad hoc a la desigualdad. Pero todos, tú escúchalos, y ya no hablan solo de pobreza, hablan de igualar o de incluir para crecer, crecer para incluir. Todos están hablando de la importancia de la inclusión social. Y con la paradoja de Trump, finalmente este es un estridente ruido, ¿no?, que sigue marcando esta época, o esta parte de época, parecía ser que las certezas de hace 10 años, la convicción de un mundo integrado en el cual el acuerdo múltiple era la razón, se rompe. Y en ese sentido yo reconozco, como Rolando, la enorme pertinencia, fuerza, y celebramos el plantear que la desigualdad genera ineficiencias enormes, y sobre todo es muy relevante para nosotros, ahora que estamos a punto de iniciar una nueva administración, el que este documento alimente las reflexiones, los diálogos, las discusiones, para entrar realmente a digamos, las propuestas, las ideas. Porque en síntesis, déjame frasearlo como lo hacemos muchas veces en la UNAM, hay atrás la convicción de un nuevo curso de desarrollo. Así es. Esa sería la síntesis. Ese es el tamaño de la audacia, transformar.